En el año 97, Fernando García y Juan Ignacio Blanco, en un programa de máxima audiencia, Esta noche cruzamos el Mississippi, de Pepe Navarro, decidieron dar una información que casi cierra el programa y tuvieron que pedir disculpas y se enfrentaron a problemas penales por revelar 4 nombres. Estos eran el de Alfonso Calvé, el de Luis Solana, el de Bermúdez de Castro y el de Francisco Laína. Dijeron que estaban involucrados en una trama en la que secuestraban a menores de edad con fines de rodar vídeos con esas personas jóvenes, vídeos de contenido adulto. Al decir esto, se provocó bastante revuelo, pero los 4 del Clan de la Moraleja se quedaron callados. Luego resultó que la información venía de varias personas que estaban metiendo los perros en danza, Moisés Domínguez y Ángel Sopeña. Ángel Sopeña tenía negocios con Bermúdez de Castro y con Alfonso Calvé, y al invertir en un edificio parece que lo vendieron y él se llevó la peor parte, entonces les pilló bastante rabia y empezaron a fomentar rumores que le contaron no solo a Juan Ignacio Blanco, sino a muchos otros periodistas acerca de esto. Coincide un poco con la película Tesis de Amenábar, que precisamente trata de las snuff movies, que puede añadir algo a la imaginación de Sopeña y de Moisés Domínguez. No solo las películas, sino que el chalet donde se hizo la película era de Sopeña, o había sido de Sopeña. Sí, y el productor creo que era Bermúdez de Castro, que también es bastante irónico en todo esto. Así que, teniendo en cuenta estos factores, parece que fue una especie de venganza para estos 3. Pero hoy Javier, periodista de Cloacas, nos va a hablar un poco. Pero es que no sabía si decir de Cloacas o mercenario, la verdad, porque has dicho las dos y no sé cuál te gusta más. Lo de periodista de Cloacas suena un poco más, aunque si por decirlo me va a ir tan bien como al pocero. No. Que se hizo millonario limpiando pozos negros. Yo creo que incluso mejor. Yo creo que a día de hoy, en el futuro tus libros van a ser considerados oro puro. Bueno, el futuro de aquí a un año. Ya te digo que esto tiene buena pinta, Javier. Bueno. Y bueno, nos vas a contar un poquito acerca de estas personalidades. ¿Tú a Moisés Domínguez lo conociste personalmente, Javier? Claro, sí. La cuestión aquí... La cuestión por mi parte, ¿eh? La cuestión no es venir aquí a decir, oye, estos tíos del Clan de la Moraleja estaban detrás del crimen de Alcácer y cosas de eso. No es eso, porque no lo sabemos. La cuestión es comentar algo que fue una super noticia en su momento, que como que Juan Ignacio Blanco y Fernando Martínez, el padre de Miriam, se presentaron en el programa de Pepe Navarro y aunque habían dicho que no iban a decir los nombres, los dijeron en directo, ¿no? Entonces, claro, pues hombre, fue muy fuerte naturalmente, ¿no? Porque cogieron 4 personas, bueno, había más, pero cogieron 4 que en realidad eran 3, porque Laína era un poco adjunto, ¿sabes? Pero realmente eran 3. Entonces cogieron a estas personas y las metieron en la costelera y dijeron, vale, Clan de la Moraleja, ¿no? Bueno, nosotros aquí lo que estamos no es para decir si esta gente mató a nadie, sino para decir quiénes son el clan, estos hombres y por qué se conocen y qué posibilidades hay de que uno pueda pensar en sospechar más o menos de ellos. Quiero decir que yo, por ejemplo, hoy, esta mañana, he ido a comprar un despertador. Bueno, 2, pero uno lo he comprado en un sitio y otro en otro. El primero lo he comprado rapidísimo porque he ido, lo he cogido y pum. Pero no tenían otro parecido. Quería que fueran, que se vieran por la noche, o que fueran digitales, o si es de los grandes de aguja, que se vieran por la noche. Total, que me voy a otro sitio
y no sabía que tenían uno por ahí digital guardado. Y entonces he visto uno de esos que se ven los números por la noche y digo, porque ya el lunes mis hijos empiezan el instituto y entonces pues quiero que tengan cada uno su despertador, porque dejarles el teléfono es altamente peligroso, casi tanto como lo del Clan de la Moraleja. Total, que nada, pues la señora que me ha atendido, que es hiper simpática, nos hemos tirado casi una hora dándole vuelta al despertador, porque el despertador funcionaba, pero no sonaba. No sonaba. No funciona, ¿no? No. Y al final, dando vueltas mientras esperaba a ver si conseguía que sonara o no sonara o dejase de sonar, pues bueno, pues he visto el otro digital, digo, coño, es que tienes una, pues dame este y ya está, porque llevo una hora aquí, ¿no? Y al final, cuando estaba envolviéndolo, entonces ha sonado el otro. O sea, que a veces pasan estas cosas. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que la cuestión es que a veces le damos muchas vueltas a las cosas, a veces parece que un tío está loco y te dice algo y dice, ¿y este qué sabrá? O tal, ¿no? Porque yo es la visión que tenía esta mañana un poco, una hora allí, una hora esperando con lo del despertador, ¿no? La miraba y decía, qué buena gente, ¿no? Incluso no está nada mal la mujer, pero vamos, una hora ahí, dale que te pego, me parece un poco excesivo, ¿no? Le he dicho si tenía café o algo por ahí. Bueno, pues esto es un poco parecido. Al final, mucha gente hablaba mal de Moisés Domínguez y sigue haciéndolo, y se creen que es uno que pasaba por allí, que, en fin, que era un convidado de piedra y se inventó esto y tal. Pero los dos datos que quiero dar, que los conocemos todos ya, son importantes. Primero, Moisés Domínguez recibe la información de un individuo que no es el barrendero del barrio, que es recientemente, en ese momento, en el 92, nombrado el jefe de estupas de la policía, de estupefacientes, y antes, ¿quién era? El jefe del CNI de la policía, entre comillas lo de CNI, el jefe de la brigada de información. Es decir, no era un pringao, no era un policía recién salido de la Academia de Policía Nacional de Ávila, era el jefe de la brigada de información. Recién nombrado jefe de estupefacientes, porque para el tema de estupefacientes pues también hace falta tener mucha información. Entonces, ese hombre, que no es un pringao, a lo mejor sí es un pringao, yo qué sé, pero me refiero que no es un pringao desde el punto de vista de la información, le dice a Moisés, esto está sobre la mesa. Tenemos estos nombres sobre la mesa en relación a este caso. Y Moisés, que a lo mejor le dijeron, no digas nada, va y lo casca. Porque realmente Moisés era mucho de hablar. Una de las personas, si no la primera, a la que se lo dijo, fue a mí. ¿Por qué? Pues porque yo era, esto ya lo he contado aquí, pero para el que no lo haya visto lo contamos otra vez. Yo era el director de la revista Artículo 20. Artículo 20 era una revista de investigación. Cuando yo me fui a dirigir la revista Mario Conde, en mi lugar se quedó José Luis Balbín, de la pipa, que hacía la clave, ¿no? Lo que más se notó en la revista cuando yo me fui no fueron los cambios editoriales, sino fue que en mi despacho, en el que había sido mi despacho, había un mueble bar, y entonces pues yo tenía allí 5 o 6 botellas, una de whisky, otra de ron, en fin, no me acuerdo, por si venía alguien. Yo no bebo, entonces por si venía alguien y había que darle una copita de algo y tal. Pero un día, después de unos meses ya o más, un día me invitan los editores que habíamos comido juntos y dicen, hemos hecho reformas en la redacción, ¿quieres venir a verla? Venga, fuimos, porque habíamos comido al lado de la redacción, allí en la calle San Bernardo 20,
y me invitan y vamos allí y tal. Mira, esto es lo que hemos hecho nuevo, esto tal, esto cual, pum, pum, pum. Y me enseñan el despacho de Balbín, que había sido el mío, y dice, esto no lo hemos tocado, el despacho, porque ya estaba bastante bien. Dice, la única diferencia es esto. Y abren el mueble bar, todo lleno de... Solo había botellas de ginebra, de la misma marca. Solo botellas de ginebra. El tío le tiraba la ginebra como yo le tiraba el agua. ¿Sabes? Que se confundía, como era igual, transparente, ¿sabes? Bueno, el caso es que, siendo yo director de Artículo 20, pues viene un día Moisés Domínguez, que venía por allí con mucha frecuencia, y me cuenta la historia del Clan de la Moraleja. Yo, la verdad es que no solamente no había hecho nunca nada, ni había escrito nada, ni nada del crimen de Alcácer, posiblemente porque cuando yo entré a director del Ya con anterioridad, 2 o 3 meses antes, Rodríguez Menéndez se había inventado la entrevista a Antonio Anglés y le había colado la entrevista a José María de Juana, el que estaba de director entonces, y entonces, bueno, luego pues ya se lo publicó Interview, que era mentira y tal, y entonces yo ya, cuando llegué allí, yo ya me concentré en el culo de Pedro J. y dejé, y no quería saber nada de lo de Anglés, porque ya estaba tocado el periódico por eso y no quería remover nada relacionado con Alcácer, ¿no? Digo, que lo hagan otros, ¿no? Y nada. Sin embargo, estando en Artículo 20, pues llegó este Moisés Domínguez y me dice, ¿sabes que estos tíos están relacionados con esto? Y bueno, me acuerdo que me lo dijo. Y no le di más importancia entonces, porque yo ya tenía demasiadas investigaciones muy importantes sobre la mesa, ¿no? Pero en aquel momento no le di importancia. ¿Cuándo le di importancia? Pues después, en un momento determinado, que mi cabeza estaba más ociosa porque había terminado algunas cosas, pues entonces me di cuenta de lo que podía suponer, ¿no? Cuando ya el Clan de la Moraleja era conocido, ya los habían denunciado al padre y al otro periodista y tal. Pero claro, esto es importante recordarlo, porque no se trata de que Moisés Domínguez me conociera a mí o conociera a cualquiera. No, no, es que a mí vino a verme porque era el hermano de mi editor. Mi editor tenía un consejo editorial. En el consejo editorial, el presidente del consejo editorial era Bernardo Rabasa Asenjo, que era una persona muy importante. Muy importante. Y había otras personas muy importantes también. Había pues un profesor de temas de servicios de inteligencia de la universidad, me parece que era Rey Juan Carlos, creo que sí. Y, en fin, había mucha gente importante allí. Pero el editor en sí mismo era el dueño, el presidente de una empresa de climatización importantísima en Madrid. Y tenía luego pues varias ramificaciones por especialidades. Pero una de las que tenía trabajaba para los servicios secretos, trabajaba para el CSIC. Una de ellas, que ya conté la anécdota de que resulta que le dije a Mario Conde, oye, ¿quién te está haciendo las revisiones de tu climatización? Y dice, yo qué sé, dice, eso lo lleva Lourdes. Llama a su mujer, yo había escrito el nombre de la empresa en un papel y lo había puesto boca abajo. Y Lourdes dice, pues esta empresa. Y entonces lo giro y era la que yo había dicho. Digo, ¿por qué te crees que saben todo lo que dices? Esta empresa es la de climatización, por contar algo que todo el mundo conoce, es la que hizo la climatización de la selva de la estación de Atocha, ¿vale? Para tener las plantas aquellas tan gigantes ahí. Bueno, pues claro, con esto quiero decir que Fernando era el editor, que Moisés Domínguez no era un cualquiera, que él estaba a cargo de esa empresa que llevaba las cosas del CSIC. Él era el que llevaba esa empresa y tenía los contactos directos con el CSIC. Y para colmo, el que le da la información del Clan de la Moraleja no es el camarero de la cafetería de enfrente,
sino el comisario jefe de estupefacientes que hacía unos meses había sido comisario de la Brigada Central de Información. Por tanto, aquí nos encontramos con algo como mínimo, digno de tener en cuenta y en consideración. Si no acertaron y no tenían relación con Alcácer, que posiblemente no la tengan. Si no acertaron, bueno. Pero que el comisario jefe de esta historia de información de la policía, que es como, digamos, el CNI de la policía, diga eso y luego muera en extrañas circunstancias en las Antillas holandesas. Cuidado. Pues al menos da que pensar. Al menos da que pensar en los personajes de los que estamos hablando, porque no son cualquiera, eran personajes directamente relacionados con el poder. ¿Y esta información te la dieron antes del programa del Mississippi o después, a raíz de que salió el Mississippi? Digo, pues te voy a contar. Después, creo. No me acuerdo cuándo fue lo del Mississippi, pero... Fue en el 97, el 29 de enero del 97, cuando lo dijeron. 29 de enero del 97... no, a mí me la dieron después, fijo, la dieron después. Pero claro, no vino a darme una información que ya se sabía. No vino a decirme eso, porque cualquiera que hubiera visto el Mississippi lo sabría, cualquiera que hubiera leído los periódicos después sabría que si se habían querellado, si no, si tal y cual. No vino a decirme eso, vino a decirme, oye, que lo del Clan de la Moraleja no es una broma, que va por aquí la cosa. Igual me informaba de otras historias, ¿sabes? De otras historias muy importantes, y a las que tenía yo acceso gracias a él. O sea, que me daba una información confidencial brutal. Era un garganta profunda con acceso directo a mucha información. Por tanto, yo ya había oído hablar del Clan de la Moraleja como cualquier otro español, pero él fue el que me dijo, esto no es ninguna broma. Eso es lo que pasó. Claro, independientemente de que luego en los tribunales, pues a Fernando y a Juan Ignacio Blanco los condenasen y tal y cual por injurias y calumnias. Oye, usted, yo del Clan de la Moraleja, ¿qué quiere decirse del Clan de la Moraleja? ¿Haber matado a estas chicas tal y cual, no sé qué? Pues no. Bueno, pues no entiendo, si no tienes pruebas, estás jodido. Si estás acusando a alguien de algo en ese momento, que además son personas que están vivas, que además son personas influyentes, que nadie relaciona con el poder, digamos, sino que cada uno va a lo suyo, pero en realidad están todos relacionados con el poder, pues ¿qué quieres que te diga? Eso era caso perdido en los tribunales, para los que lo dijeron, ¿no? Pero claro, insisto, que luego venga alguien del nivel de Moisés Domínguez y te diga, por aquí van los tiros. Y además me lo ha dicho Elías, Alberto Elías. Que es que no estamos hablando de cualquiera. Es que Alberto Elías formaba parte de las cloacas más cloacas del Estado. Que es que era un Villarejo, o más. O más que un Villarejo. Entonces, y luego de repente se te muere cuando menos te lo esperas y de la manera más típica posible. Entonces, pero, bueno. Él murió en octubre del 93, pero sin embargo la información no se sacó hasta enero del 97. Entonces, Alberto Elías lo comentó, luego murió y luego tantos años después salió la información. Claro, es que todo va, en fin, cuando tú tienes una información,
Yo sé muchísimas cosas ahora mismo que no se han publicado nunca. Entonces, pues estás ahí, por ejemplo, lo que he dicho antes de Waldo de los Ríos, pues era una cosa que yo sabía y que no la he querido publicar pues por respeto a su mujer, aunque la pobrecilla en los últimos, desde 2018 ya no se enteraba de nada, ¿no? Pero por el tipo de enfermedad que tenía, pero fue a partir de que el día 25 de agosto murió que dije, oye, pues voy a contar esto. Ya no está ella, por respeto hacia ella como periodista, como compañera periodista. Pero hay mucha información que yo sé que a lo mejor no la sacaré nunca. Moisés Domínguez sabrá por qué sacó esa información en ese momento, pero la cuestión es que, pues no sé, a lo mejor la sacó porque vio a los otros en el Mississippi o lo que sea, pero la cuestión es que la información se la pasó a Alberto Elías. Se la pasó a Alberto Elías, no otro. Se la pasó a Alberto Elías, que era un tío al que hay que darle el máximo nivel de confianza en la información, que no estamos hablando ni de youtubers ni estamos hablando de seguidores de youtubers, ni de gente que habla de Beethoven. Estamos hablando de un tío con un nivel brutal de información. Por tanto, bueno, pues la tendría guardada y a lo mejor de repente ve a los otros en el Mississippi y dice, pues voy a contarla.